Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 presentamos a Mario Campos, un importante periodista y politólogo, conductor del programa Agenda Pública de N+, de Noticieros Televisa. Es titular de Radar 90.9, espacio matutino informativo de Radio Ibero, y es columnista en Político MX. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y es máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un diplomado en Análisis Político Estratégico y en Campañas Electorales por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Iberoamericana y el Colegio Nacional de Ciencias Políticas. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana en las materias de periodismo, comunicación institucional y comunicación política. Ha sido conferencista y profesor en diversos diplomados en comunicación en la UAM, la UNAM y el Centro de Marketing Político. Démosle la bienvenida a Mario Campos en Comunicación 5.0. ¿Qué tal? Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM en Comunicación 5.0 y hoy otro invitadazo. Tenemos a Mario Campos. Mario, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en cabina. Yo sé qué gusto estar aquí contigo. No, feliz. Y pues bueno, para empezar siempre hago más o menos la misma pregunta a nuestros invitados, porque resulta que empieza a haber una consistencia, ¿no? En qué es lo que hace que pues a nuestros invitados les haya llamado la atención el mundo de la comunicación, ya sea el periodismo, lo que sea. En tu caso, ¿cómo fue, Mario? ¿Cómo fue tu primer contacto y dijiste, esto es lo mío? Mira, yo creo que fue un poco producto de... Hasta parece del azar. La verdad es que no creo que haya sido el azar, porque si no, ya son muchos años de estar en esto, como para que haya sido tan accidental la cosa. Ajá. Pero yo llegué al mundo de la comunicación por una puerta lateral, porque yo estudié ciencias políticas. Ok. Y por ahí es donde entró el azar. Tenía de compañero amigo sentado en la banca de al lado a alguien que toda su vida había estado en el periodismo. Su papá era dueño del entonces periódico 1+1. Y él fue mi compañero de banca, Luis Gutiérrez, el que en ese momento me acercó primero con la idea de hacer una revista dentro de la carrera, que no existía. Ok. Y la revista nos llevó después a presentarla en un programa de radio, en el entonces Radio Ibero. Estamos hablando cuando era el alcance, digamos, se acababa básicamente en el estacionamiento de la universidad y te tenías que parar con un gancho en la mano para poder capturar la señal. Y eso fue llevando una cosa a la otra, o sea, de la revista de la universidad al radio, del radio empezar a trabajar en el periódico 1+1, haciendo una sección de monitoreo de medios, de noticieros justamente, y a partir de ahí ya una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Empecé en el 1+1, de ahí a Milenio, de Milenio Imagen, y ahí ya se fueron ligando los medios. Eso por un lado, y por el otro fue que es en lo que yo he hecho mi carrera, que ha sido siempre como en dos pistas. Una es en la colaboración en medios de comunicación. Ajá. Y la otra es en la consultoría en temas de comunicación. Okay. Y ahí creo que se dio más natural con el tema de las ciencias políticas, porque al ser territorios comunes, digamos, me tocó trabajar en una consultoría que trabajaba para una empresa, que entonces era Cemex, y que les interesaba temas de comunicación, de posicionamiento, y ahí fue como mi primer contacto de ver cómo los temas empresariales se vinculaban con la parte de la comunicación, y desde entonces también ya me seguí por ese carril. Ok, o sea, has manejado a la limón, el lenguaje de toreros, taurino, las dos partes, la consultoría y tu trabajo como periodista. Sí, sobre todo la parte de la consultoría, mucha capacitación, mucha formación de vocerías en el sector público-privado, y consultoría en algunos casos muy concretos. Por ejemplo, el caso de Coneval, que trabajé con ellos varios años, fue interesante porque yo hacía la labor un poco de traducir
las partes técnicas de una institución tan técnica que mide la pobreza Ajá. y asesorar en cómo hacer esos contenidos atractivos y comprensibles para los medios de comunicación. Yo creo que en buena medida mi trabajo ha sido hacer ese puente entre las instituciones o las personas y el lenguaje de los medios y el hacer que funcione mejor lo que tú quieres decir, cómo lo tienes que empaquetar para que encuentre cabida en un ecosistema donde hay tantos actores que están buscando un espacio. Ok, entonces, en cierta forma, digamos, la carrera que hiciste, que es Ciencias Políticas y Administración Pública, pues encuentra, digamos, un recipiente en el cual se puede contener y en ese recipiente, que es la comunicación y los medios, pues tú empiezas a utilizar esa visión y ese conocimiento sobre política, ¿no? Sí, y política no solamente el tema así pública, pero también dentro de la empresa y todo. Así es, yo creo que siempre he vivido junto a esos dos primos hermanos, ¿no? La ciencia política y la comunicación. Yo sé que la comunicación es muy amplia y se puede extender, como lo hacen aquí en la universidad, en campos muy diversos, pero en particular, digamos que el barrio donde yo he vivido los últimos 25 años es ese barrio donde se juntan la política y la comunicación. Y la verdad es que cada año que paso ahí le encuentro más el gusto. No, sin duda. Además, se ha puesto, a ver, siempre ha estado de moda, pero digamos ahora está muy en boga, ¿no? O sea, con todo el tema que está pasando a nivel, no solamente nacional, que pues acabamos de tener un presidente, sin ponerle otro adjetivo, un expertazo en comunicación y en la manipulación comunicativa, o sea, poca gente como él. Pero también en el mundo tenemos situaciones bien complejas en estructuras comunicativas, con estructuras políticas súper complejas, ¿no? Entonces hoy estás como cochinito en lodazal. Sí. Decías, es como el Super Bowl. Además, estamos platicando ya a unos días de la elección de Estados Unidos, que es también como el Super Bowl de los nerds que nos gustan estos temas. Claro. Y en efecto, es muy interesante porque yo no me habría imaginado hace 25 años, cuando salía de la carrera, que iba a ser tan dinámico y tan cambiante la realidad. Hoy, por ejemplo, que pensaba que para quienes están estudiando aquí en la universidad y en otras universidades de Derecho, que yo no sé si abrazarlos y decirles, oye, mira, que esto que te enseñamos en los últimos años, pues igual habría que darle una revisada. Claro. Bueno, en realidad a los que estamos en el campo de la comunicación no es muy distinto, porque los salieron antes de las redes sociales, pues encontraron un ecosistema diferente, pero también los que hace 5 años en un mundo pre-TikTok ejercían la comunicación o realidad muy distinta, y quienes en 5 años salgan a hacer comunicación y gestionen la reputación, por ejemplo, de las empresas en un mundo de posverdad, con realidad, con inteligencia artificial provocando fake, realidades falsas permanentemente. O sea, es fascinante porque el mundo en el que estamos es un mundo en permanente cambio, y entonces el reto está entre encontrar las constantes, que las hay, y adaptarse a los cambios que los hay, ¿no? Yo creo que en esa tensión es donde hemos tenido que ir tanto en la parte de formación de alumnas, de alumnos, como en la parte de la consultoría. Ese sigue siendo el gran reto. Está buenísimo. Me voy a quedar con este mundo pre-TikTok. Claro, porque, a ver, todas las redes sociales llegaron y pusieron su pie muy fuerte, ¿no? Incluso antes de Facebook, ¿no? Con High Five y todo eso. Es más, me voy todavía un poco más atrás, a finales de los 90s, estos chats que había a través de Infocel y así, que tú puedas platicar con alguien. Con lo cual revelas que ya nos toca la 5ª vacuna. Sí, totalmente. Pero fíjate, o sea, cada plataforma va poniendo el pie, y cada una ha sido disruptiva, pero ahora al tú decirlo, además me parece muy, muy claro, el mundo pre-TikTok, o sea, TikTok llega y empieza a cambiar no solamente las formas, sino también el fondo, ¿no? Hace 3 años, cualquier formato de producción vertical era impensable. Sí. Y ahora resulta que si no estás produciendo imagen en vertical, estás fuera del contexto. Sí. Entonces, en este sentido, y vamos a ver en detalle, ¿qué es lo que TikTok, después de X o Twitter, ¿no?
¿qué le ha venido a aportar al mundo en términos de comunicación? ¿Cuántas horas tenemos? El rato, no, todavía queda un rato. Porque no sé si es porque sepa mucho, sino porque necesito hablar de esto, porque mi terapeuta lo recomienda. Sí, es que, mira, que son varios los terapeutas que recomiendan esto. Que TikTok es el teléfono celular, y lo platicaremos un poquito más adelante con detalle, pero TikTok lleva una tendencia que ya estaba en el ADN de la red social y del teléfono celular y la perfecciona. Y hace la máquina de adicción más poderosa que ha hecho el ser humano. Wow. Lo que provoca TikTok en términos de la permanencia frente a la pantalla del teléfono es como el sueño de Meta, de Facebook, de Instagram, de X o Twitter, pero con esteroides. Y es así porque perfeccionaron una serie de elementos que ya estaban ahí en el ADN del diseño de estas herramientas, pero lo llevaron a un nuevo nivel. Te pongo un ejemplo. Hace unos días se filtró en el marco de una demanda en Estados Unidos contra TikTok de un documento interno que revela que necesitas más o menos 200 videos para generar una adicción. Creo que son 35 minutos lo que se necesita, según los documentos internos de TikTok, para que tú ya empieces a tener la necesidad de seguir navegando. Y tiene que ver con varias características. Una es el poder de la curaduría, o sea, el algoritmo y la capacidad que tiene para encontrar qué te gusta mucho mejor de lo que tú mismo crees de ti. Yo digo que media hora de TikTok le permite al algoritmo saber más de ti que lo que conoce tu terapeuta con el que llevas 7 años platicando. Sin duda. Porque, y te invito a que tú lo pienses y nuestros amigos que nos están oyendo lo piensen, ese gusto que TikTok les descubrió, que tú no sabías que tenías. Y cuando he hecho este ejercicio, no sabes las cosas más raras que me encuentro. Y si alguien quiere contarnos de una vez, salir del closet y decirnos, pues mira, por ejemplo, te voy a contar algunas. Y si tú quieres contarnos alguna, confesarte. Gente a la que le gusta ver videos de cómo se exprimen barritos. Estoy seguro que nadie en su sano juicio diría que le gusta eso. Sí. Gente a la que le gusta ver videos de quiroprácticos. Y entonces les encanta el tronido. Con una variante. Videos de quiroprácticos con animales. Ese lo he visto, el de los perritos. Gente que le gusta ver videos de cómo lavan tapetes o limpieza en general. Sí. Gente que le gusta, esta la acabo de conocer hace poco, que le leen libros en voz baja. Por ejemplo, libros de Harry Potter, pero leídos susurrando. Y resulta que es algo que a la gente le gusta. Le gusta. Y es interesante porque más allá de la curiosidad de decir, oye, ¿qué cosas más raras estamos viendo? Lo que es muy interesante es cómo descubriste que te gustaban cosas que tú jamás hubieras pensado que te gustaban y que tiene que ver con la potencia de un algoritmo que te ofrece un menú desde tus primeros 5 minutos en la aplicación y que está recibiendo información sobre tus gustos y preferencias con tal velocidad que rápidamente encuentra qué es lo que hace que tú te mantengas pegado a la pantalla. Entonces, a tu pregunta de qué hace TikTok distinto, es encontrar tu debilidad o tu adicción o tu gusto o como ninguna otra herramienta había podido hacer, y luego curar contenido de una forma de la que no te quieres despegar y necesitas estar más tiempo enchufado. Wow. Sí, necesitamos mucho tiempo para hablar de esto. Pero a ver, mientras te oía hace rato, porque mientras me oías y veías TikTok. Exacto. No, me brincaron muchas cosas. Por ejemplo, sí, el tema de la adicción y las horas, pero también en mi caso, voy a hablar en mi caso, yo me acuerdo de que llegaba cuando estaba a lo mejor en primero de secundaria, llegaba a mi casa, comíamos en familia, por fortuna, porque hoy eso se está perdiendo. Claro. Y luego me acuerdo que me echaba en mi cama a ver la tele, que estaba el Canal 5, Don Gato, y claro. Estaban los Picapiedra y luego la Pantera Rosa. Igual me metía 3 o 4 horas hasta que mi mamá llegaba y ya tienes que hacer la tarea. Pero sí era algo quizá adictivo, o sea, a lo mejor existía, pero claro, ahora como lo tienes en tu teléfono y es personal, pues es otro nivel de adicción, ¿no? Pero yo creo que también dijiste algo increíble, ¿no? Una máquina de adicción perfecta. Sí.
o sea, como seres humanos, yo creo que consumir imágenes ha sido, pues, de los años 50 para De acá acuerdo. adictivo, pero pues estos cuates le dieron el clavo en hacerlo una máquina perfecta. Y déjame compararlo con lo que estás diciendo. ¿Cuántas veces te llevaste la tele de tu casa a la escuela? No, jamás. No, Claro, y al porque baño. O sea, en el baño había un corte, ¿no? Porque la tele Sí. era un objeto fijo. Sí. ¿Cuántas veces, mientras tú estabas con tu familia o haciendo la tarea, la tele te mandaba un mensaje para avisarte que ya había un nuevo contenido? No, sí, claro. Entonces, hay ciertas, porque es muy importante lo que dices. En efecto, el ecosistema de medios masivos, pues ya tiene algunas décadas con nosotros, y el consumo masivo de medios también lleva un rato entre nosotros. Pero es muy importante estas diferencias, digamos, entre el nuevo modelo, como la posibilidad de la omnipresencia. La perfección del modelo. Sí, exacto. Porque la tele estaba como el teléfono, estaba literalmente atada a la pared por un cable. Sí. Y hoy el teléfono y la pantalla están permanentemente contigo. Y luego tú y yo veíamos el mismo programa a la misma hora, y no teníamos otra opción porque nosotros no decidíamos ni qué contenido ver. Teníamos una oferta limitada de canales, pero no podíamos definir el horario de transmisión. Y hoy, por ejemplo, los jóvenes con los que trabajamos de manera cotidiana, si vemos el algoritmo, es decir, el contenido que tiene en un salón de clases de la misma edad, de la misma carrera, son contenidos muy diversos. Y entonces, por ejemplo, esta personalización del contenido que hoy este ecosistema tiene, que no tenía el ecosistema de medios masivos, tiene efectos muy importantes. Entre otros, por ejemplo, la polarización. El que quiere ver contenido La cámara de... Claro. Lo que tú quieras ver, el teléfono te lo va a reflejar. Y antes tú y yo veíamos el mismo contenido y después podíamos estar de acuerdo o no en el contenido, podíamos coincidir o no con la noticia, pero probablemente estábamos expuestos a las mismas noticias. Y eso ya no es una realidad. Y lo estamos viendo con efectos muy concretos en México, en Estados Unidos, en Argentina, en todas estas sociedades cada vez más polarizadas, en parte se explican por este fenómeno. Sí, es una locura. Y también lo decías, lo comentaste. Estos videos extraños, ¿no? Para ponerles un adjetivo. Yo por fortuna todavía no me clavo en ninguna de esas cosas diferentes a lo que siempre he consumido. Pero sí, de repente pon tú en cocina, me puedo aventar horas, ¿no? Y dirán, ya esté loco, ¿por qué ve tanta cocina? ¿Cómo se corta la cebolla? Pero sí, efectivamente, como dices, a lo mejor no estábamos conscientes de que era algo que nos gustaba, pero el algoritmo lo que yo creo que prueba y nos despierta algo muy antiguo de nuestra amígdala, ¿no? Como lo que dijiste de exprimir granos, cosas así, que algo tiene que te causa cierto placer. Así es. Te genera dopamina y entonces ya te gusta y dice, es esto, porque ya lo vio 2 veces o se queda más tiempo en lo entonces normal, de aquí soy. y te empieza a aventar. Así es. ¿No? Entonces, claro, no es que tú estés consciente de que eso te gustaba. Nunca jamás. No, muchos productos que dices, esto no lo necesitaba, pero qué bueno que ahora lo tengo, ¿no? Claro. Pero sí hay un tema de una apelación a un rincón muy antiguo de nuestro cerebro. Así es. Y que, como lo dijiste, ¿no? La máquina perfecta de adicción tiene todas esas capacidades y herramientas para poder entrar a esa parte de nuestro cerebro y hacerla explotar con alegría. Claro. Cuando ve eso, ¿no? Y lo que es muy importante de esto que estamos diciendo, porque habrá quien nos escuche, estudiantes que a lo mejor no están, pero también profesionales de la comunicación, que habrá quien diga, yo no estoy ahí, a lo mejor yo no lo tengo. Bueno, tú no, pero tus audiencias sí. Tú no, pero tus alumnos sí. Tú no, pero tus consumidores sí. Tú no y el mundo sí. Claro. Entonces, aún en el caso que tú no estés, que además es muy probable que sí estés, si no en esta, en otra, el ecosistema en el que nosotros ejercemos la comunicación es muy distinto al de hace 5, al de hace 10 años y probablemente al de dentro de 5 o 10 años también. Y por eso me encanta la pregunta con la que tú decías, bueno, ¿por qué el TikTok antes o después? ¿O por qué llegaste al campo de la comunicación? Pues entre otras cosas, porque es uno de los fenómenos, es estudiar un fenómeno en movimiento. Seguramente otras disciplinas tendrán lo mismo, habrá otras a lo mejor
no sé, la arquitectura pues, tendrá su innovación, pero habrá principios de la arquitectura que siguen siendo los mismos. A lo mejor hoy tienen temas ambientales que antes no tenían, Sí. pero de la comunicación, la manera en la que se está reinventando todo el tiempo es impresionante. Pues está espectacular y ahora me gustaría entrar en este detalle, ¿no? O sea, ¿por qué la comunicación hoy tiene esta trascendencia? O sea, siempre la ha tenido, digamos, comunicación construye cultura, o la cultura se construye a través de la comunicación, es como el huevo y la gallina, pero hoy nuestra carrera, o sea, los que o estudiamos o nos dedicamos a la comunicación, hoy estamos en un momento sublime para la comunicación. Y estamos hablando en un momento, pues, de todas estas herramientas que tiene TikTok. Pero ahora llevémoslo a la política, ¿no? ¿Por qué el político hace lo que hace, dice lo que dice? Porque antes el político ganaba la posición y si decía que iba a hacer una calle, la tenía que hacer. Ahora la gente ya no le reclama si lo hace o no, sino simplemente con que esté en este rollo de hablar y hablar y hablar y prometer y prometer. ¿Cómo está jugando el político y cómo se está jugando la política? Claro. Y cómo juegan las audiencias de esta política. Qué bueno que pones el tema, porque fíjate, uno de los conceptos importantes en el análisis de la política es quién pone la agenda. Yo todos los días, lo primero que hago todavía, porque yo veía a Don Gato, todavía sigo viendo los periódicos todas las mañanas, ¿no? Sí. Porque pertenezco a esa generación. Y entonces lo primero que hago es ver las portadas del día. Y la pregunta que me hago no solamente es qué noticias hay, porque eso es un nivel, digamos, de análisis, y el inmediato es como si te paras frente a la pared y es lo primero que ves, en este caso es una tela gris, pero cuando das 2 pasos para atrás dices, no es una tela gris, es una cabina de radio. Bueno, tú ves la noticia, pero cuando te paras 2 pasos para atrás dices, ¿qué estoy viendo? Lo que estoy viendo es la disputa por la agenda. ¿Quién puso la agenda? Hoy estamos hablando de un tema que puso Claudia Sheinbaum, hoy es un tema que puso el Poder Judicial, hoy fue un reportaje de los medios el que estableció la conversación. Y entonces lo que ha cambiado es la manera en la que se disputa y se establece la agenda. Y entonces esto tiene profundas implicaciones en la comunicación política, como tú decías. Por ejemplo, hace unos años, si un actor político tenía una crisis, le estallaba había un estallido en una instalación de Pemex, por ejemplo, y había personas heridas. Y lo mismo pasaba en el sector privado. Lo que tenías que hacer era dar la cara, responder, a lo mejor hacer un comunicado, una conferencia de prensa, explicar por qué pasó, quiénes son los responsables, qué está haciendo con las víctimas. Hoy, como el ciclo de atención es cada vez más corto y la agenda va cambiando tan rápido de tema, es terrible lo que te voy a decir, pero la primera recomendación a cualquier actor es resiste. Resiste. No contestes, resiste. Porque si tú resistes lo suficiente, si tú esperas lo suficiente, lo más probable es que la atención se desplace a otro tema. Sí. Y entonces vivimos en una cosa que este autor Byung-Chul Han llama, y me encanta la frase, un estado de permanente atención intermitente. Que es este conejo hiperactivo que va brincando de un tema a otro. Y que por lo tanto nuestra indignación, por ejemplo, pues dura horas. Y mañana ya vamos a estar indignados por otra cosa. Sí. Y esto, por ejemplo, en términos políticos, tiene consecuencias del lado de los actores políticos, porque la responsabilidad se ha diluido. Yo no tengo que dar cuentas de lo que pasó ayer. Lo importante es responder o poner el tema de mañana. Porque lo que pasó ayer ya quedó rebasado, ya fue y ya envejeció, ya estamos a otra cosa. Entonces, del lado de los actores políticos, lo importante es estar generando constantemente tema, y por eso tú bien decías en la introducción que el reto del actor político hoy no es necesariamente generar resultados ni resultados de largo plazo, es ganar la agenda de cada día. Y eso lo hace polarizando, movilizando, exacerbando. Platicábamos en el bloque anterior del consumo de las redes. Sí. Las redes, por ejemplo, todo el mundo quiere visibilidad y la visibilidad te lo da la radicalización. El moderado no va a encontrar estímulos para ser moderado. Claro. Porque el algoritmo va a privilegiar el conflicto. No importa en el tema que quieras, aborto, migrantes, reforma judicial.
Lo importante son los extremos porque eso es lo que va a provocar la conversación. Lo que revuelve. Y entonces lo que estamos teniendo es que este ecosistema comunicacional provoca un tipo de forma de hacer política, porque el político que hace política de otra manera no encuentra eco. Entonces, esto es terrible, esto que estamos diciendo, porque el político moderado, el político que quiere entrarle a las causas, pues tiene incentivos para radicalizarse. Y del lado de la opinión pública, lo que está pasando también es muy grave, porque todo cambio social requiere que la fuerza del cambio supere a la fuerza de lo que lo quiere mantener igual. O sea, el movimiento feminista, el tema que tú quieras, para que haya un cambio social implica que la fuerza de resistencia, o la fuerza de cambio superó a la fuerza de la resistencia. Y eso implica que la indignación se mantenga a lo largo del tiempo. Para que algo cambie tienes que permanecer enojado suficiente tiempo para que te dé chance de organizarte y de que eso tenga consecuencias. Si en lugar de eso lo que tenemos son enojos efímeros, pues no hay organización social. Y si no hay organización social, no hay cambio político, ¿no? Hay solo estados de ánimo, gestión de estados de ánimo y ya. Wow. Fíjate, con todo lo que acabas de comentar, me atrevo a hacer como una especie de síntesis. A ver. O sea, comentaste primero, es quién pone la agenda. Sí. ¿No? ¿Quién pone la conversación Claro. del día? Sí, sí, sí. Y entonces usas a los periódicos y cuando lo decías, claro, pues es que si no hubiera los periódicos, ¿dónde te das cuenta cómo se está poniendo la agenda? Claro. Es demasiado líquido ese rollo. Sí. Entonces el periódico te da muy buen Te da una pista, claro. espacio y una muy buena pista para entender por dónde van los tiros. Y después dijiste que encuentra el espacio, o sea, hay incentivos para la radicalización. Y esto conectado con resiste, ¿no? Entonces, hoy quien quiera ser voz, quien quiera tener la agenda, uno tiene incentivos para radicalizarse. Para ser escuchado. Yo me lo imagino así como cuando estás en el mar y el mar está muy revuelto, siempre pones atención en las 3 o 4 olas gigantes. Claro. Todo lo demás que así pase, pues es como, pues así es el estado. Es un buen ejemplo. Las olas muy grandes son las que dices, wow. Claro. ¿No? Y luego, una vez que tienes este incentivo para radicalizar, entonces encuentras tu espacio y entonces pones la agenda. Es como un círculo virtuoso, digamos, para quien lo quiera hacer, pero por otro lado, yo no lo había pensado así, desastroso para el quehacer público y como dices tú, para quien realmente tiene intención de hacer. Sí. Porque hoy todo esto que estamos diciendo son intenciones de decir. Sí, y se vuelve mucho más complicado por eso. Cualquier ejercicio de comunicación que busque construir comunidad se vuelve más difícil, porque tú lo decías hace rato, lo líquido de las redes, ¿no? Y es cierto, si cómo logro yo, fíjate qué cosas, hace 15 años decíamos que Facebook era un gran espacio para que se encontraran personas con identidades similares o con intereses similares. Entonces, si tú coleccionabas, a ti te interesaba la literatura medieval, pues en Facebook ibas a encontrar a otras millones de personas que en el mundo tenían la misma afinidad que tú. Sí. Y eso estaba muy padre porque te permitía formar grupos. Y bueno, hoy el ecosistema de las redes se parece más a algo que está, es cierto, agrupados por intereses con los algoritmos, pero mucho menos sólido en términos de articulación. Sí, claro, y a lo mejor surgió los que son enemigos del interesado en la literatura medieval. Y entonces, en vez de desarrollar tu interés, te dedicas a defenderte de quien te ataca. Entonces desvirtúa todo. Yo, a ver, ahorita tuve una como epifanía, a ver si la compartes. Este tsunami comunicativo, ¿no? Con todo el tema de fake news, además, claro, las fake news no son para distraer, para que tu posición extrema se reafirme, claro. Se reafirme. ¿Esto atenta con el concepto que hoy todos tenemos respecto a democracia? O sea, todo lo que estamos viviendo en la estructura comunicativa atenta contra la democracia. Sí, la democracia está bajo acecho de manera muy seria por múltiples razones. Fíjate, algunas de las que hemos platicado. El periodismo, cuando yo daba clases de periodismo hace muchos años,
y daba este concepto, ahora ya estoy más en otra cosa, pero una definición que me gustaba era que el periodismo era el piso común. Ok. Y entonces podemos pensar que la política social es buena o es mala, pero vamos a estar de acuerdo en si subió o disminuyó el número de pobres, porque ese es un dato duro, y sobre ese dato duro podemos después construir interpretaciones, pero el dato es el mismo. Ahora tú puedes escuchar a Donald Trump decir que los manifestantes del 6 de enero que asaltaron al Capitolio eran pacíficos, que no llevaban armas. Uh-huh. Y eso es falso. No ocurrió. Claro. Pero se puede decir, porque lo importante no es que sea verdadero, sino que sea creíble. Y entonces la realidad en la que vive ese seguidor de Trump y la realidad que vive o que experimenta el crítico de Trump ya no es el mismo piso. Y si no tenemos ni siquiera consenso sobre los hechos, ya la discusión se vuelve imposible. Entonces, ese es uno de los efectos de esta personalización de los contenidos a modo, digamos, ahí tienes un efecto. 2, las redes sociales son fundamentalmente emoción. Uh-huh. Entre que yo veo un tweet y lo comparto, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Entre que yo reacciono a lo que acabo de leer en una red social, ¿cuánto tiempo pasa? Y entonces tú hablabas hace rato de cómo nuestra comunicación tiene que ver mucho más con estímulos casi hormonales que con reacciones racionales. Sí. Y entonces la política se parece cada vez más a la lógica de los seguidores del fútbol, donde lo importante no es si el equipo es bueno o es malo, sino que es mi equipo. Ajá. Y eso es lo único que me importa. Ahí es cuando yo abrazo a los seguidores del Cruz Azul, por ejemplo, a los seguidores del Necaxa, ¿no? Sí. Quien le va al Necaxa, pues no le va porque sea campeón, ¿no? Claro. Sino porque es su equipo. Bueno, pues la política se parece cada vez más a los seguidores de un deporte. Y entonces todo esto que estamos diciendo, a ver, comunicación emocional, polarización, información segmentada por cada uno, desplazamiento de los temas unos tras otros, permanente atención en lo inmediato y no en lo de ayer y en lo de mañana, todo eso genera condiciones contrarias a una conversación democrática que requiere todo lo contrario de lo que acabamos de decir. Requiere un piso común, hechos verificables sobre los cuales estamos de acuerdo, posibilidad de diálogo sobre o sea, entonces claro, el deterioro de la democracia a nivel mundial sí tiene que ver en parte con la incapacidad de los gobiernos por entregar resultados satisfactorios a la población. O sea, si hay condiciones objetivas de decir, oye, pues la pobreza no se resolvió, si la inseguridad no se resolvió, no todo es culpa de las redes sociales, pero una parte del fenómeno político de desencanto con la democracia sí tiene que ver con el ecosistema comunicacional. Pero claro, ¿cómo se van a resolver esos temas si en el ambiente en el que te mueves, que es 100% comunicativo, global, no te lo exige? Claro. Lo que te exige es esta agenda diaria y no resiste cuando estés siendo atacado, pon tu agenda, toma los extremos, toma posiciones, y ese es el quehacer de la política hoy. Sí, y me gusta mucho porque tu pregunta, porque que además lo estamos hablando en una estación universitaria, porque ahí es donde creo que entran los anticuerpos. Ajá. Y podemos platicar si quieres de eso ahorita, porque ok, eso está pasando, eso está ocurriendo desde hace varios años y cada vez somos más conscientes de los efectos negativos que eso está teniendo. ¿Y qué hacemos? ¿Y a quién le toca hacer qué cosa? Exacto. Y ahí yo creo que me encanta porque las universidades tenemos una tarea muy importante en esto. ¿Cómo no? Y a ver, y además lo comentábamos hace un momento fuera del área y yo creo que es momento de tomar ese punto. En cierta forma pasa dentro del salón de clase. Claro. No, el profesor echándole muchas ganas o a veces también en automático, ¿no? Depende del perfil del profesor. Pero la mayoría de las veces no es capaz de retener la atención del alumno y en consecuencia el alumno, ¡pum!, se fuga. Antes te tenías que ir del salón y te ibas a echar una quesadilla. Pero hoy tienes este aparato, estoy señalando el teléfono, en donde te permite hacer la finta de que estás presente, pero la realidad es que estás viendo una serie. A mí me lo han dicho. Sí, pasa. Yo con tal maestro veo series. Claro, sí. No, es brutal eso.
Y es que la batalla por la atención es el gran desafío adentro del salón de clases, afuera del salón de clases. Yo creo que esa es una de las batallas de nuestro tiempo. ¿Cómo haces tú? Y ahora te cambio la cachucha, Sí. te pongo tu cachucha de profesor y académico. ¿Cómo confrontas esto en el momento que está sucediendo el intercambio, digamos, de conocimiento dentro de un salón de clase, que para los que estamos en el área, digamos, administrativa, es un punto ciego? ¿Tú cómo resuelves esa ecuación de tener que captar la atención del alumno, que adquiera las competencias que le corresponden de esa materia y que no se te escape viendo una serie o en el WhatsApp? Bueno, ¿cuánto tiempo quedamos? Ya vamos a necesitar como 19 programas. Es que, mira, yo creo que hoy dar clases cuenta como cardio. Ya, Sí. quemas calorías. Está muy bueno eso. Quemas calorías porque tienes que ir por ellos, tienes que ir por los alumnos todo el tiempo y tienes que ir por su atención todo el tiempo. Porque si uno parte de la premisa de que el alumno te va a poner su atención porque lo que tú tienes que decir es relevante para él por default, empezamos mal el juego. Ya estás offside. Porque en realidad ese alumno, lo que pasa es que está acostumbrado a vivir en un ecosistema, que es el del teléfono, que está hecho a su gusto. Lo que hemos platicado a lo largo de este programa. Muy dopamínico, no sé si exista la palabra. Pero si no hay que registrarla ya en este momento como aportación de la náhuatl a la conversación. Porque, fíjate, no solamente te está dando estímulos cada 5 segundos con un nuevo contenido, sino que además es contenido hecho al gusto de cada persona. Entonces, cuando tú sacas al alumno, a la alumna de esa realidad de estar recibiendo estímulos constantemente y entras en una dinámica de una clase de 1 hora, hora y media, 2 horas, es un desafío para todos. Primero para el alumno, al cual hay que entender que si su cerebro está acostumbrado a esa dosis de dopamina, no solo es un tema de educación, y yo te lo digo porque a lo largo de los años yo he batallado en algunos momentos y digo, oigan, es que yo me siento insultado, o sea, si yo dejé de hacer otra cosa para estar aquí, si yo me trasladé de mi casa para estar aquí y estoy aquí para platicar contigo y tú no eres para mirarme ni siquiera a los ojos, yo me siento ofendido. Y entonces lo primero que hay que entender es que esa persona es producto de un sistema y ese sistema le ha generado una dependencia en donde no solo es un tema de voluntad, o sea, y eso yo creo que es muy importante. Hay una industria que se ha dedicado cada vez a hacerlo más eficiente, a capturar la atención de ese alumno de manera profesional. Y entonces, claro, cuando el alumno quiere romper ese ciclo, aún de buena voluntad, le cuesta trabajo. Empezamos por ahí. Ahora, segundo, si yo además construyo mi contenido solo autorreferencial de lo que se trata de mí, de Mario, pues la posibilidad de que yo retenga la atención se vuelve muy complicada. Entonces, a mí en la experiencia del salón de clases, ¿qué cosas me han funcionado? 1, que la clase se trate de los alumnos y no de mí. Es decir, cómo lo que yo les puedo poner encima del escritorio, en la conversación, es una herramienta que les va a ser útil a ellos. Y entonces la clase está construida sobre cómo ese contenido va a ser relevante o para su comprensión o para su vida profesional. Porque no solamente hacemos profesionistas, sino hacemos personas. O sea, cuando nosotros estamos en un salón de clases, hay un nivel de herramientas que tenemos que transmitir, que son técnicas, pero la universidad aspira a un proceso de formación. Y entonces no solamente es herramientas, sino es pensamiento estratégico, pensamiento crítico. 2, a mí lo que me ha funcionado a lo largo de los años es que tienen que estar participando constantemente a lo largo de la clase. Estos maestros que le dan la clase al salón y no a los alumnos, me parece que hoy, pues a lo mejor te funcionaba hace 20 años dar una clase así. Hoy yo no veo cómo puedas dar una clase al salón, a las bancas, sin tener en cuenta quién tienes sentado enfrente y cuál es el contexto de la persona que está enfrente. Totalmente. Y entonces he tenido la fortuna de tener materias donde es muy factible decir, este es el escenario, tú como consultor en comunicación, ¿cuál es la solución que tú darías?
Y entonces la clase se convierte en una conversación donde yo, maestro, pongo el tema o conduzco la sesión y luego tú como alumno vas poniendo ideas y yo te voy dando retroalimentación de por qué esa idea que tú estás planteando sí funciona y es muy buena o por qué no es una buena idea, bajo el entendido de que si tú tuvieras todas las respuestas, pues no estarías aquí, ¿no? O sea, tú vienes aquí a aprender. No es que haya respuestas. Por eso tiene que ser un proceso muy respetuoso, muy de facilitar la conversación. No estos maestros que preguntan para después echar lámina, ¿no? Que también los hay de, a ver qué piensas, no, estás mal. Bueno, pues, entonces, ¿para qué me preguntas si me vas a echar lámina después? Claro. Yo creo que esas cosas, digamos, y luego estar trabajando sobre ciclos de atención más cortos. O sea, ahorita estamos discutiendo un tema y ahorita ya hay que cambiar a otro tema. Claro. Porque si no, empieza el viaje astral. Es que, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Como profesor, tienes que ser una máquina de adicción perfecta. Sí. O sea, tienes que pensar tú como si fueses un algoritmo, y esto está muy bueno, vamos a ponerlo, como si fueses un algoritmo que tienes que estar constantemente atrayendo la atención del alumno. Y creo que también es muy sano lo que dijiste. Estas personas, los alumnos, son productos de un sistema, no es por su voluntad. Y mientras lo decías, yo me lo imaginaba atado a un grillete y probablemente queriendo venir. Un grillete carísimo, por cierto. Carísimo. 20,000 pesos. Pero queriendo a lo mejor venir, dejar el grillete, pero no puede. Sí. Y entonces se rinde. Sí. ¿No? Sucumbe ante este gran algoritmo y ante la dopamina que está teniendo en su cabeza. Oye, y aprovechando, evidentemente mucho de lo que nos has comentado está en tu libro. Acabas de sacar en abril, me comentaste tu libro que se llama Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales. O sea, ya eres un expertazo en esto, nos has comentado mucho, pero ahora dime por qué el libro, ¿cuál es el mensaje que tienes este libro? Y para terminar, ¿cómo ves el futuro? Mira, el libro nace primero de la experiencia docente, sin duda. Ahí está la semilla del libro, de temas que he podido trabajar durante años. Y de esto que platicábamos ahora, de entender que hay una industria muy poderosa, que es la de las redes sociales, que básicamente factura cada minuto que nosotros estamos pegados a la pantalla de nuestro celular. Sí. En el libro digo que si llegara un viajero en el tiempo, el objeto que más le llamaría la atención sería ese que traemos todos pegados a la mano. Sin duda. Ese teléfono que se ha convertido en el objeto omnipresente, que a mí me llamó la atención cuando oí los primeros teléfonos que eran contra agua. Yo dije, ¿por qué sería necesario? Y me sorprendió leer que en Japón la gente se metía a bañar con los teléfonos. Y ya hoy habrá gente que te contará por qué era importante que fuera contra agua, porque se le ha caído en varios lugares donde hay agua. Y es que no hay espacio libre donde no esté presente el teléfono. Incluso los aviones, que hasta hace poco todavía eran territorio libre de Internet, hoy ya lo son también, ¿no? Y entonces esta industria, digamos, se convirtió en el equivalente de la industria del tabaco en su momento, en donde desarrolló un producto muy adictivo. Y el libro lo que hace es primero entender pues, que esta industria tiene un conjunto de profesionales en una batalla desigual de nuestra fuerza de voluntad contra un ejército de personas que analiza la conducta. Y entonces hay, por ejemplo, 3 variables que explican por qué son tan adictivos los teléfonos. Uno ya lo hemos platicado hoy, que es el tema del algoritmo. El otro tiene que ver con el diseño de la interfaz y cómo la interfaz de estas redes sociales se parece mucho a la de los casinos. Por ejemplo, en los casinos no hay relojes, ¿no? Y no hay ventanas para que tú no sepas si es de día o de noche. Sí. Bueno, oxígeno. Claro, en TikTok no hay principio ni fin. Un libro tiene principio y fin, una película tiene principio y fin. Vi un Chul Han que lo acabas de citar. En el libro El fin de los ritos, algo así. Es eso, dice, es que hoy nada tiene final. No hay final. Entonces ya el rito de terminar se está extinguiendo. Se acabó. Tiene otro libro, que se saca libros cada vez que tiene que pagar el predial.
Sí, Pero- es una máquina de producir No, libros, pero ya muy quisiera, interesante. que es una maravilla. Sí, Pero además aporta cosas, ¿no? sí, sí. Sí. Agarra un concepto y lo desarrolla muy bien. Sí. Es un mago, Es un además de la mago. industria editorial hoy, de entender cómo funciona. No hace un libro de 500 páginas, hace libros pequeños, pero con un concepto. Y, Sí. y acaba de sacar uno que se llama Por favor, cierra los ojos, ¿No? que remite justamente a esta idea de que en lugar de estar viendo todo el tiempo nuevo contenido, Ajá. en algún momento cierres los ojos. O sea, para el flujo interminable de contenido para poder pensar en lo que estás viendo, pensar en lo que acabas de ver. No puedes ver un video de una persona que mataron en un atentado ayer y después de ver ese video, ver un video de un gol que metieron en Claro. la copa de no Y sé luego dónde unos ayer. gatitos, ¿no? Y todo es igual, no hay posibilidad de asimilar. Entonces, el libro explica por qué son tan adictivos con estos componentes, el tema de la interfaz, el tema del algoritmo, el tema de la necesidad social de validación, Ujú. por qué Sí. la red se ha convertido en el espacio donde nos validamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué efectos esto ha tenido en la vida pública, como los que ya comentábamos un poco, y luego en la vida personal, ¿no? La calidad de las conversaciones con tu familia, donde hoy pues, todos estamos viendo la pantalla del celular en lugar de estar viendo los ojos de la otra persona. Sí. Y finalmente la parte de ¿y qué hacemos? ¿Cómo rompemos, digamos, con eso? En el entendido de que hay una parte que toca a gobiernos que tienen que entrar a la discusión de los efectos públicos de esto y empieza... Ahí anda, ¿no? En Sí. Europa, sobre todo. Están discutiéndolo, sobre todo la salida de los teléfonos celulares en niveles escolares básicos. Sí, Ya cada vez hay más prohibiciones, sí. pero también empieza a haber rendición de cuentas de estas plataformas que se han lavado las manos diciendo es que yo no soy, el contenido lo Claro, ponen los usuarios. Sí, yo soy neutro. Yo soy neutro. Sí. Y lo que cada vez hay más evidencia es que de neutro nada. Tú eres el que decide qué contenido ve la gente con un solo criterio, que pase más tiempo frente a la pantalla. Claro. Y luego a nivel usuarios. Y ahí es donde también las universidades tenemos una posibilidad de conversación de qué hacemos, cómo generamos hábitos de consumo, así como se hablaba antes de alfabetismo mediático, de cómo Sí. aprender a leer a los medios. Hoy tenemos que tener un alfabetismo, una alfabetización digital que pase por cómo distinguimos noticias falsas de noticias verdaderas, cómo tenemos hábitos de consumo más sanos, cómo le hacemos para tener una curaduría de contenido elegida por ti y no elegida por el algoritmo. O sea, ahí es donde tenemos que estar también en la conversación. Claro, y déjame abrir un paréntesis. Esta semana, no, la semana pasada, no, ya no. Sí, la semana pasada publiqué en LinkedIn un artículo, pero te voy a decir por qué viene el caso. Estuve en Mérida y me compré un libro en Izamal y ese libro habla sobre la tradición oral de un pueblo, ¿no? Pero cuando leí de qué iba el libro, también tuve así un momento de epifanía. Órale, güey. O sea, te voy a decir por qué. Resulta, y que no solamente es un caso de los mayas, Ajá. es un caso global de todas estas tradiciones orales, que a final de cuentas la tradición oral es la cosmovisión de Claro. la cultura. Ellos lo que dicen es, siempre ha venido pasando oralmente desde hace 3,000, 4,000 años, justo en esta población, que se llama Shisen, el centro del mundo. Y dicen, pero hoy el hijo del abuelo ya no habla maya, o lo habla muy poco, porque ya sus pares igual estaban en la misma situación. Y el nieto del abuelo ya no lo habla porque se dejó de hablar maya en su casa y en la escuela, aunque hay ahorita un esfuerzo por rescatarlo, pero ya no tienen una realidad con la que comparar el maya, ¿no? Claro. Entonces, es bien difícil. Y claro, el abuelo está a punto de morir. Y con él la cosmovisión. La cosmovisión. O sea, no solamente es la narrativa, es la cosmovisión. Claro. Entonces, mi reflexión, además de esta parte de, ¿no? ¿Qué hacemos para no perder la cosmovisión? Sí. Pero el otro lado de la moneda todavía es más duro. ¿Cuál va a ser la cosmovisión de la humanidad dentro de un año? Claro. Y es parte de lo que tú estás diciendo. O sea, todo de no saberse zafar del teléfono y no tener el sentido crítico, lo que va a suceder es que, pues, al final de cuentas, todos vamos a estar bajo un régimen cosmovisionario, si se permite, muy flat. Mira, esto que estás diciendo... Nos quedan 3 minutitos, pero dale para... Es que me encanta. Porque abrí una puertota, ¿no? Pero te la voy a reflejar en una imagen. Y tú preguntabas, ¿qué viene? Bueno, un escenario posible se llama WALL-E.
¿Te acuerdas de la película claro. de las personas sí, en su sillón con una pantalla enfrente? Sí, todos enganchados con la pantalla. Es que una ruta por la que vamos claramente, y no estamos hablando aquí, estamos en la Universidad de Anáhuac, o sea, no estamos en la guerrilla diciendo el sistema, muere el sistema. No. Pero una ruta en la que vamos es un sistema que nos está disminuyendo nuestra capacidad de pensamiento crítico y de poder responder a fenómenos que requieren pensamiento complejo como el cambio climático. El cambio climático nos demanda pensamiento de múltiples variables, pensar a futuro. Todo lo que el teléfono nos está diciendo lo quitando, porque lo que quiere es emoción y inmediatez. Claro. Entonces tenemos, por un lado, un mundo lleno de desafíos que requieren pensamiento abstracto y capacidad de organización, reflexión, articulación, y por otro lado un ecosistema que nos aísla, nos pone encerrados. ¿Qué es lo que hace rato no lo desarrollaste y no lo vamos a poder trabajar? Pues son los anticuerpos, lo que estás diciendo ahorita. Entonces, esa es una ruta. La otra es que sigamos conversando, como hoy lo estamos haciendo, que las universidades no solo enseñemos a usar estas herramientas, que tenemos que enseñarlo, sino que también fomentemos el pensamiento crítico sobre estas herramientas, porque si no lo hacemos desde la universidad, no hay ningún otro espacio que lo haga. De acuerdo. O sea, la universidad es el último espacio para pensar. Y si renunciamos a eso, pues ya ahora sí que como sociedad no tenemos mucho de dónde asirnos para lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que sigamos platicando. Te agradezco mucho. No, hombre, encantado, Mario. Fíjate que siempre termino diciéndoles a todos los invitados, porque ha sido con todos de vamos a hacer otro programa. Entonces, ahora yo creo que lo que vale la pena, y esto vamos a ver cómo lo hacemos, que hagamos una mesa redonda y que haya intervenciones y hacemos a lo mejor algo más extenso, pero la verdad es que las aportaciones han sido brutales en este sentido y mi labor va a estar en seguir rescatando estas posiciones y estos comentarios. Hay una pregunta para cerrar el programa que siempre hacemos, que es muy importante también. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Los mejores tacos de la Ciudad de México. Híjole, no sé, me agarraste en curva. Puede bajar de un mundo muy filosófico. ¿Sabes qué estoy pensando? Que tengo que oír los 24 programas anteriores para ver qué recomendaron. No, hay de todo. Ya tienes. Pues mira, me voy con los del Turix de cochinita. Perfecto. Vale. Esos también son de mis favoritos. Ahora. El Turix, y no me acuerdo si alguien ya lo había comentado. Mira, ahí yo está. soy muy fan del Turix. Ahí está. De Legaria y Polanco, pero principalmente de Legaria. Pero ya vi que contigo, además de seguir platicando de comunicación, ya vi que tengo temas para hablar contigo. Oye, Mario, de verdad, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Nos echamos un programazo. Y te prometo que vamos a seguir dándole vuelo a la hilacha. Muchas gracias. Por venir. Esto es Comunicación 5.0, Radio Anáhuac 1670 AM. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.